Buenas tardes, amigos. Bueno, amigos, em, hoy, jueves 12 de mayo de 2022, tenemos el tema de Sócrates, que es un tema muy bonito y muy importante. Sócrates fue un hito en la Grecia antigua y todos los posteriores, los maestros posteriores, guardan un recuerdo especial para Sócrates, que fue, digamos, el hermano mayor de todos los que hubo después, no los que hemos visto ya, sino los posteriores que faltan por ver. Vamos a saludar a Jimmy García Lunar, que nos dice buenas tardes, amigos, saludos desde Maracaí, Venezuela. A Suga, hola, buenas tardes a todos. Fernando, buscadores y buscadores. Miguel Ángel Medrano, buenas tardes, queridos amigos buscadores desde Guatemala. Claudia Barba, buenas tardes, amigos buscadores. Yule, Gabón Danorí, Hernán Torres, hola Fernando, hola amigos buscadores, y Sniper, hola, saludos, ¿cómo están todos? Desde California. Bien, pues ya son las 8, de forma que vamos a empezar. Estamos 13, Lola Iriarte también nos saluda, saludos cordiales desde Madrid. Y Ale Ramos, buenas tardes. Pues buenas tardes. Hoy nos toca Sócrates. Los maestros, la historia del conocimiento, se divide en dos etapas. Los presocráticos, que es lo que hemos visto hasta ahora, luego está Sócrates, y luego los postsocráticos, hasta llegar prácticamente a Plotino, que es el último maestro que yo conozco, porque ya Longinos, que es alumno de Plotino, pues no he encontrado nada suyo que diga claramente que era un maestro. Margot Rodríguez nos dice buenas tardes a todos y empezamos con Sócrates. Sócrates tenía una cierta manía a la escritura. Pensaba, o sí, dejó dicho, que la escritura es como texto muerto, que a él le gustaba más hablar y hubiera sido deseable que hablara, que fuera al ágora y al pórtico y allá hiciera su trabajo, pero que nos hubiera dejado alguna cosilla escrita, ¿eh? Aunque solamente fuese, como dejó Epicteto, un enquiridion, un manual, un vademecum, un resumen, ¿eh? Pero no dejó nada. Pero felizmente, entre sus muchos discípulos, porque tuvo muchísimos discípulos, pues algunos de ellos, sobre todo Platón, dejó escrito con gran precisión y fidelidad mientras su maestro estaba vivo, porque claro, le consultaba a él los textos que le faltaban. Pero luego, conforme ya murió Sócrates en el año 399, antes del cambio de era, pues entonces siguió a Platón, pero cada vez iba metiendo más ideas suyas, y las ideas suyas pues eran bien intencionadas, pero un poco utópicas y no prácticas. Nos dice nombre inventado, saludos, y vamos ya a empezar con Sócrates. Veréis que lo que vamos a ver hoy de él, bueno, yo he procurado los textos anteriores a la República son de hechos en vida de Sócrates y por tanto pues son fieles. Pero en la República hay de todo y me quise separar lo que es conocimiento de lo que no lo es tanto. Y veremos cosas de conocimiento en la República. En el libro 2, 380, dice: Dios no es la causa de todo, sino solamente del bien. De forma que todavía se vio obligado Sócrates a dejar bien claro cómo es la divinidad. Porque habría alguno que pues, diría que Dios ha creado muchas cosas malas, etc. Y dice, no, Dios no es el origen de todo, solo de lo bueno. Porque la divinidad no puede crear cosas que van en contra de su esencia. Y su esencia es la plenitud. Esto no hace falta, me parece, argumentarlo más. Y un poco más adelante, en el pasaje 382, dice: Dios
Es absolutamente simple y veraz en hechos y en palabras. No cambia por sí mismo de forma y no engaña a los demás, ni con fantasmas, ni con mensajes, ni con el envío de signos, ni en el estado de vigilia, o sea, despierto, ni en el de sueño. Los antiguos, estaba muy extendido, antes y después de Sócrates, que los dioses se relacionaban con los humanos en sueños. Eso vale para los guías, pero no para los dioses, no para el Dios supremo y único. Y Sócrates dice que Dios no está jugando a enviar mensajes en sueños a los humanos. Él está a otras cosas. Es una, no sé, una ingenuidad el pensar que la divinidad va a estar enviando mensajes particulares a los humanos. Hay otras cosas creadas para conducir esos mensajes y a esas cosas debemos acudir, que son los guías. Dice luego en el 387, el humano pleno, y atención que humano pleno es el que sigue estas clases, estas cosas, estos temas, no considera como algo terrible la muerte de otro humano pleno, camarada suyo. No llorará por él como lo haría quien hubiera sufrido algo terrible. Podemos asegurar también que una persona así se basta a sí misma para ser feliz y que tiene necesidad de los demás mucho menos que el resto de humanos. Por tanto, sentirá la desgracia de perder un hijo, un hermano, riquezas o cualquier cosa, menos que cualquier otra persona. Se lamentará menos que el resto y sobrellevará una tal desgracia con la mayor suavidad cuando algo así le suceda. Claro, él habla del humano pleno, del humano que sigue sus enseñanzas. Y dice una cosa muy bonita y muy exacta: se basta a sí mismo para ser feliz. Puede ser feliz en la soledad, porque tiene en su interior todo lo necesario para la felicidad. Si una desgracia le sucede, si pierde a sus padres, a un hijo, a un familiar cercano, a un amigo, pues claro, sentirá dolor y llorará, pero lo hará con menos intensidad y menos tiempo que el resto de los humanos que no siguen camino alguno. Porque sabe a dónde va su amigo, su hijo, su padre, su hermano. Sabe lo que le espera y por tanto no puede tener pena de que esté allá. Podrá tener pena de que ya no esté aquí con él, pero convencido y conociendo que el destino de todos es precisamente ir allá arriba, pues no estará penando por ello. Lo aguantará con mucha sobriedad y con mucha tranquilidad. Dice luego, nuestras reglas no son, como podría pensarse, numerosas y complicadas. Son todas muy simples, a condición de cumplir una única condición importante, que por otra parte, más que importante, es suficiente, que es la educación en la infancia y en la juventud. Esto lo he puesto subrayado en el texto. La educación en la infancia y en la juventud. Sócrates se daba cuenta de que era imprescindible educar a los niños y a los jóvenes en estas cosas. Porque si cuando son niños empiezan a oír de que hay un daimón y un logos, pues cuando pasan a ser jóvenes, entonces ya ellos experimentan, entienden y pueden empezar a practicar. El que quiera, no es obligatorio, el que quiera, pero sabiéndolo. Y entonces dice, pasará lo siguiente, ya que si nuestros jóvenes son educados correctamente y se convierten en hombres que usan el logos, comprenderán con facilidad por sí mismos
todo lo que nosotros dejamos de lado por el momento. La relación con las mujeres, el matrimonio, la educación de los hijos, cosas que, según el proverbio, deben ser lo más cercanas posibles entre amigos. De manera que si los niños y los jóvenes reciben la educación correcta de cómo son las cosas realmente y no tonterías, pues entonces se convierten en hombres que usan el logos y comprenderán lo que estamos haciendo. Y entonces, luego hablaré de los hombres, y entonces tendrán con sus amigos del camino y con las mujeres de sus amigos y con los hijos de sus amigos relaciones cercanas, lo más cercanas posibles. Y ahí se formará pues un grupo de personas que sepan y que actúen correctamente. Decía que dejó escrito Platón, que dijo Sócrates, y se convierten en hombres que usan el logos. Y vosotras podéis pensar, bueno, ¿y las mujeres qué pasa? Pues todavía en tiempos de Sócrates, año 400 antes, 450, antes del cambio de era, el ir a la ágora estaba reservada solo a los hombres. El asistir a las reuniones estaba reservado solo a los hombres. El formar parte de los comités que dirigían la ciudad estaba reservado solo a los hombres. Eso era la herencia de esos 800.000 años que hemos dicho de ser el hombre, el cazador que traía el alimento a casa. En tiempos de Sócrates aún no se habían liberado de esa herencia ancestral machista y las mujeres estaban relegadas en muchos aspectos. Y eso continuará hasta el siglo XX, hasta los años 20 del siglo XX, desgraciadamente. Después sigue diciendo Platón en la República, libro 4, 423. La expresión ser dueño de sí mismo significa que en el ser humano hay dos partes, una de calidad superior y otra de calidad inferior. Cuando la de naturaleza superior manda a lo inferior, se dice que ese humano es dueño de sí mismo, lo que supone un elogio. Fijaros lo claro y preciso que es Sócrates, que fue cuando decía que en el ser humano hay dos partes, una de calidad superior y otra de calidad inferior. Nosotros ya le hemos puesto nombre a esas componentes de la calidad superior y los de la calidad inferior, pues todos sabemos cuáles son. Y sigue, pero cuando por el hecho de una mala educación o por malas compañías, la parte superior, que es más pequeña, se encuentra dominada por la masa de elementos que compone la inferior, se califica esta dominación como vergonzosa. Y de un humano semejante se dice que está desalineado y que es esclavo de sí mismo. Es decir, podemos ser dueños de nosotros mismos si domina y manda la parte superior, y podemos ser esclavos de nosotros mismos si lo que manda es la parte inferior. Sigue luego, la plenitud es algo tal que no dirige los asuntos exteriores al ser humano, sino sus asuntos internos, su ser real y lo que le compete realmente. Aquí no nos ocupamos de los asuntos exteriores al ser humano, sino de los asuntos internos, de nuestro ser real y de lo que realmente nos compete. Ese tema lo cogerá luego Epicteto y dirá, distingue entre lo tuyo y lo ajeno. Y lo ajeno, déjaselo a ellos, porque es suyo, no es tuyo. A ti ni te va ni te viene. Sigue Platón. No permite a ninguna de las partes del alma, la plenitud, dedicarse a una tarea extraña, ni a las otras tres partes, las inferiores, entorpecerse mutuamente en sus funciones, en la de la plenitud. Hace para que el humano maneje bien sus asuntos propios, que tome el dominio de sí mismo, ponga orden en él y se gane su propio aprecio, que es lo que ahora se llama autoestima. Es decir, las partes inferiores no tienen que interferir
en la actuación de la parte superior, de la plenitud. Y si el humano sigue la parte superior, entonces se ganará su propio aprecio, se gustará a sí mismo. Lo que ahora decimos, tendrá la autoestima alta. Un buscador debe tener la autoestima no alta, altísima, porque tiene que ver pronto los frutos que va sacando y eso tiene que satisfacerle plenamente. Sigue Platón, hablando de Sócrates. De ese modo, su interior es absolutamente uno, sereno y armonioso. Y entonces, cuando se ocupa en adquirir riquezas, en cuidar su cuerpo, en ejercer la actividad política o en sus asuntos privados, en todo ello estima y denomina buena y justa la acción que salvaguarda y contribuye a exteriorizar el orden que ha puesto en sí mismo y llama sabiduría a la ciencia que preside esta acción. De manera que no solo ya en la escuela de sabiduría, en las charlas con Sócrates, pues busca la plenitud y se esfuerza en conseguirla, sino que en toda su vida al margen de la escuela, en toda su vida, en su actividad política, en sus negocios, en sus asuntos privados, en el trato con sus familiares, sigue la sabiduría y hace acciones justas. Por el contrario, termina ya, denomina injusta la acción que destruye este orden y es ignorancia la opinión que preside esta última acción. De manera que al hombre lo puede guiar la sabiduría si hace caso y está pendiente y procura seguir a la plenitud, y la ignorancia si no hace caso de ninguna de estas cosas. Y esto es lo que de sabiduría tienen los 440 primeros párrafos de la República de Platón. Ahora vamos a leer una práctica que, como sabéis, son pues textos para leer con el fondo, para leerlos despacio, dejando resbalar las ideas a tu interior, amigo buscador, amiga buscadora, y buscar resonancias. Resonancias que no quiero definir porque no quiero sugestionar a nadie, pero deben remover cosas importantes allá adentro. Esta es la historia de una consulta que una de mis hijas me hizo cuando tenía 14 años, sin cumplir, a punto de cumplirlos, y dio origen a esta carta, que es mi respuesta a esa pregunta. No sabes bien qué alegría mi hija me proporcionó con las siguientes preguntas. Dime, papá, ¿quién soy yo? Y dime, ¿de dónde vengo? Y también, ¿a dónde voy? Y mi respuesta. Trataré de responderte con mi mayor ilusión y contarte lo que sepa de esta importante cuestión. Para encontrar la respuesta, ha de hablar el corazón. Debes dejar que él responda, y lo mismo he de hacer yo. No es fácil que las personas hablen con su corazón. Algunos lo han enterrado porque le tienen temor a que les acuse, y eso les causa pavor. Otros lo han endurecido, como una piedra o peor, quizás. Lo han oscurecido y es negro como el carbón. Y otros lo han adormilado, y un corazón con sopor ya no se entera de nada de lo que hace ese señor. Y esa es la gente que vive y que ves alrededor, en tu colegio, en tu clase, en tu casa a lo peor. ¿Y qué pasa si se tiene trastornado el corazón? Verás, hija, lo que ocurre mirando a tu alrededor. Gente enfadada, con ira, que habla y mira con furor, a quien no opina como ella o no le da la razón. Gente que tiene manías, no saben lo que es amor, solo saben de egoísmo, solo piensan en su yo. Y chocan unos con otros, riñen en toda ocasión y han olvidado que todos somos hermanos, ¿o no? Y viven tan ocupados bajo sus losas que no se plantean en su vida quién soy yo ni a dónde voy.
Pero tú me has preguntado y creo que lo mejor es describirte el camino y esbozar la solución. Si quieres tú conocerla, limpia bien tu corazón. Quítale todo lo malo que acumulaste hasta hoy. Quítale los malos modos que tú bien sabes que no te hacen bien y también sabes que no le agradan a Dios. Devuélvele la alegría, que es como Dios te creó, y notarás poco a poco que es nuevo tu corazón. Ahora cambiemos de tiempo. Tú has empezado a cambiar, pero sigue, no te pares. Sin prisa, pero has de andar. Siempre, siempre hacia adelante. 1000 cosas descubrirás que ahora tú ni te imaginas, y en todas mejorarás. Y cuando vuelvas la vista a tu pasado, a detrás, verás que no eres la misma, y ya nunca volverás a estar como antes, dormida. Eso ya no volverá. Con un corazón ligero y con ganas de cantar, verás fácil la respuesta que el corazón te dará. ¿Qué soy? Un soplo divino, hecho de amor, para amar. ¿Qué soy? Un trozo de cielo que ha empezado a despertar, que de estar encadenado, de pronto aprendió a volar, que una vez Dios lo creara en su infinita bondad y que Él tiene destinado a vivir en su unidad. ¿Y qué hago yo aquí debajo? La respuesta has de buscar. ¿Querrá Dios que tú aquí sufras y oprimas a los demás? ¿Te dio un corazón de piedra que no se pueda cambiar? ¿No nos creó Dios perfectos y el hombre hace al hombre mal? Has emprendido un camino que nunca debes dejar. Has comenzado la larga búsqueda de la verdad. Mientras vivas en la tierra, tu cometido es buscar, y conforme aprendas cosas, tu corazón subirá por una larga escalera. ¿Y sabes quién está allá, arriba, arriba del todo? Claro que sí. Dios está, esperando sonriente que le vayas a abrazar. Y mientras vas recorriendo tu camino de verdad, muchos seres, muchos ojos, de cerca te observarán. Y sin que tú te des cuenta, o tal vez te la darás, recibirás sus ayudas. Tú también ayudarás a otras gentes, pero piensa que muchos no entenderán. Y aunque muy claro lo expliques, pensarán que tú estás mal, que estás mal de la cabeza, y en ti se proyectarán. Pero no te desanimes, ya volverán a empezar. Tú prosigue tu camino, sin volver la vista atrás. Y cuando tengas pequeños, a ellos les has de enseñar y vigilar muy de cerca para alejarlos del mal, del no saber, del dormir, del pararse, de ese mal del que has tenido experiencia y acabas de superar. Si todos nos ocupamos en cambiar en bien el mal, viviremos todos juntos muy cerca de la verdad. Y al final de nuestros días, Él nos recompensará y estaremos todos juntos siendo la misma verdad. Esto se escribió en abril del 85, o sea que ya ha llovido desde entonces. Y esto es, amigos, lo que da de sí el taller de hoy. Justo son, bueno, ya son las 2:22, hemos estado 20 minutos, así que ahora vamos con vuestras preguntas. Y ya algunos, como Fernando Medina desde Lima nos saluda, amigos buscadores y Fernando, y pregunta Yule, ¿por qué se toma a Sócrates como frontera y se divide entre socráticos y presocráticos? Yo creo que por dos motivos. Porque más o menos en cantidad, pues andan por el estilo. Hemos visto 6 u 8 y veremos 6 u 8 más. Y porque Sócrates fue un hermano mayor especial. Fue especial. Quizás porque de él quedó más obra que de todos los más juntos. También veremos por qué. Y porque realmente fue un maestro que explicó con una claridad de conceptos, quizás porque no tenía que explicar ya lo que habían explicado los anteriores, y todos los posteriores tuvieron palabras de elogio inmensas y de agradecimiento hacia Sócrates por lo mucho que aportó. De forma que eso es lo que te puedo decir, Yule. Es una barrera y
Pero la división es poco práctica, porque la sabiduría es buena, venga donde venga. Entonces, no hay que hacer distingos entre quién es el que dice esto o lo otro. Si es conocimiento, si es sabiduría, es útil, práctica y positiva. Venga de quien venga, aunque venga de alguien de otra religión. Es lo mismo. Es lo mismo. De manera que entonces no te preocupes, Yule, de por qué se coge antes y después y a Sócrates como límite, por su calidad humana, por lo directo de sus enseñanzas. Lo vais a ver cuando veamos los 3 días de Sócrates. Quizás es que los anteriores tenían pues menos bagaje en la gente y tenían que enseñar cosas más elementales. Tened en cuenta que nosotros pues empezamos con las reglas, cosas pues muy prácticas y muy básicas. Y más adelante hablaremos de corazón superior, mente superior y cómo se consiguen ponerlas en marcha. Las cosas verdaderamente de enjundia, de contenido, digamos, sutil. O sea que primero hay que ver lo más básico y luego ya se puede construir cosas más interesantes. Pero no importa la división, lo que importa es el conocimiento. Miguel Ángel Medrano dice, es tan explícita la descripción del humano en el tema sutil que nos permite saber que hoy por hoy estamos en el verdadero camino de ese taller, que ya no hay marcha atrás y ser feliz por ello. Me alegro mucho, Miguel Ángel. Ya lo sé, ya te conozco. Es que si esto se explicó desde tiempo de Sócrates, lo imperdonable es que estemos como estamos, teniendo que enseñar esto en vídeos de YouTube, cuando esto debería enseñarse en las escuelas de todas las naciones del mundo, por lo menos de Occidente, porque Occidente proviene de lo griego, de la cultura griega. Yo defiendo eso. Ha hecho mucho más la cultura griega por nosotros que ninguna otra corriente en favor del ser humano. Y claro, si se sigue esto, se explica lo humano con toda claridad y además luego uno lo experimenta. Eso fue lo que me pasó a mí cuando me encontré esto. Un día os contaré mi historia. Yo empecé experimentando y dije, es imposible que esto que yo experimento sea el primero en el mundo que lo experimenta. Y si alguien lo ha experimentado, ha tenido que dejarlo escrito. Y dije, vamos a ver quién ha experimentado esto. Y entonces me encontré con Plotino. El primer autor, el primer libro que encontré, algún día lo encontraré porque sé que está aquí, pero no acabo de saber dónde está. Pues también puede estar en el desván. Hablaba de Plotino y decía cosas de Plotino que dije, Plotino ha encontrado lo mismo que yo. Y entonces él me llevó a los presocráticos y a Sócrates. Y entonces, efectivamente, explican perfectamente lo que te pasa a ti, buscador o buscadora. Y entonces la propia experiencia te ratifica que eso es verdad. Y que no hay cosa más cierta y más verdadera y más profunda. Porque uno lo vive y le da, efectivamente, le da felicidad. Le da autonomía y tranquilidad en el mundo y tranquilidad para enfocar el futuro. Todo sistema de creencias debe darte con unas normas que se puedan entender la felicidad aquí y la felicidad en el cambio de fase. No cabe el tener miedo
a lo que viene después. Si se tiene miedo es que el sistema de creencias es incorrecto. Porque si tuviéramos riesgos en el cambio de fase, pues entonces, bueno, pues habría posibilidad de que se pudiera temer. Pero si no tenemos ningún temor ni ningún peligro, sino que solo ganamos, pues entonces eso hay que decirlo. Y si no se dice, es un crimen. Es una ignorancia y un engreimiento el querer enseñar algo que no satisfaga estas dos necesidades, de ser feliz aquí y de enfocar con toda tranquilidad el cambio al más allá. Dice Aina Canet, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Aina. Spider me ha emocionado la carta a tu hija. Bueno, me alegro. Y también a mí, dice Margot y Susana, hermosa carta. No os he contado la historia de la carta. Yo estaba de viaje, viajaba toda la semana, y en Albacete, a las 9 de la noche, llamé a casa, porque llamaba todos los días, y entonces mi hija cogió el teléfono y me dijo, papá, pum, 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 las 3 preguntas. Y claro, yo por teléfono no era momento de contestar. Y le dije, te contestaré por escrito. Y cuando vaya te daré la carta en mano. Y esa fue, pero yo estaba en Alicante y tenía que dormir en Cartagena y había hora y media larga. Entonces, conduciendo de noche, fui pensando en la carta, fui imaginándomela. Y cuando llegué a Cartagena, a casa de mis suegros, pues cené con ellos y ya me fui pronto a la cama porque tenía que madrugar. Y en la habitación cogí un papel y un lápiz y reescribí la carta. La recordaba y la escribí toda entera. Y cuando ya llegué a casa, la pasé a limpio y se la di a la hija. De forma que esta es la historia curiosa que me sorprende incluso a mí de la carta esta. Dice, nadie tiene solidez. Buenas tardes, profesor. Veo todos los vídeos, pero no he participado en vivo. Muchas gracias. Bueno, pues nada, aquí estamos, para cuando quieras. Fernando Medina, bella respuesta a tu hija. Jimmy García Lenar, hermosa carta a tu hija. Salvando alguna distancia, me recordó a Lisette con su canción Carta a una hija. Ambas cartas están llenas de amor y certezas de la vida. Sí, es que, bueno, si uno escribe, pues entonces es porque tiene materia para responder a esas preguntas que sorprendentemente se dice que siguen siendo las grandes preguntas sin respuesta. Bueno, pues sin respuesta del que anda despistado, del que anda dormido, pero tiene respuesta, claro. Pero son preguntas profundas que hay que responderlas con la profundidad que da el conocimiento. De cualquier escuela. No hace falta pensar solo en esta. Hay otras escuelas que explican y te llevan a la verdadera respuesta de quién soy yo, qué hago aquí, de dónde vengo y a dónde voy. Entonces, hay que apuntarse a esas escuelas, hay que tener ganas de conocer esas cosas. Si no se tienen ganas, porque uno no tiene el nivel de madurez o de evolución que hace falta, pues está despistado, pastando por el prado, comiendo hierba, pero no se ocupa de las cosas de la plenitud y de la vida interior. Rudyard Kipling le escribió un poema a su hijo. No lo conocía, no lo conozco. Ya procuraré encontrarlo, porque en internet se puede encontrar hoy todo esto. Bueno, pues yo quería deciros que cuando surgiera, y parece que ha surgido hoy, el que estas cartas se escribieron, desde luego, desde el fondo. Y un escrito hecho desde el fondo, si se lee con buena disposición, en una buena postura anímica, puede provocar resonancias, que es que vibrando a la misma longitud,
a la misma frecuencia, pues entonces se provocan resonancias. O sea, parecidos sentimientos. De forma que a todos los que estéis suficientemente pulidos como para que el corazón superior esté pues mostrando sus primeros brotes, como ocurre ahora en la primavera con los árboles, que están apareciendo las primeras florecillas en las ramas, pues es posible que estas cartas o que estos textos os faciliten el que el corazón superior se manifieste de forma evidente. Entonces, apuntar en el diario lo que ha pasado con todo el detalle que podáis, de que seáis capaces, no os preocupe la longitud. Y luego tenéis dos instrumentos a vuestro favor. Uno, el propio texto, que podéis volver a leer otro día que estéis en esa buena disposición, con esa ligereza interior, podéis leer y es muy posible que os provoque lo mismo. Y cada vez el fondo, el corazón superior, se fortalecerá más y llegaréis al contacto con el fondo a voluntad, utilizando un portal, que es la lectura de uno de estos versos, de uno o de varios, de los que mejor os provoquen. Y segundo, el diario, lo que escribís en el diario, lo que definís o dejáis constancia de que habéis pasado, si lo leéis el propio diario, puede ser también otro portal que os catapulte a la primera experiencia y podéis repetirla un día y otro y otro. Porque después del primer contacto con el fondo, que es, pues, una vez suena la flauta por casualidad, lo que conviene es tener la capacidad de provocar eso siempre que uno quiera. Y para eso tenéis que llegar a lo que aquí llamamos el contacto a voluntad. Y para eso tendréis que serviros de un portal. Y el portal puede ser uno de estos textos. De forma que utilizar el propio texto y vuestro escrito en el diario, cuando habéis tenido la primera experiencia, pueden ser ambos portales para el contacto con el fondo. Y este es el objetivo de los textos. Y este es el objetivo de ponerlos en los talleres. Cuando ya podéis estar con los cimientos medianamente puestos, llevamos 45 semanas, que es pues cerca de un año, y ya algunos que ya lo hacíais, ya habéis trabajado antes, podéis tener muy bien el interior ya preparado para este siguiente salto. Tenía escasez de preguntas y ahora vamos a ver. Dice Sonia: buenas tardes, Fernando. Hoy estoy enojada con los políticos, periodistas, sindicalistas, religiosos, mediáticos, militares de mi país. Nos han robado hasta la dignidad. Nos han denigrado, silenciado, sin voz. No sé de qué país hablas, Sonia, porque hay en muchos que ha pasado eso. Pero aquí no estamos para hablar de eso, porque no es conveniente. Si quieres, en laverdad.com, ahí escribo cosas de temas de actualidad. Aquí estamos solo para temas de mejora personal. Entonces ahí te envío. Busca en Google, en Google, con mis nombres y 2 apellidos, y vas a encontrar enseguida webs en las que podemos hablar de esas cosas. Dice: nada tiene sencillez. Solidez. Profesor, ¿qué sabe del método de aprendizaje de las artes liberales clásicas, Trivium y Quadrivium? ¿Y por qué nos las has ocultado? Lo dejaré un link en el vídeo de un buscador que habla de ellas. Bueno, yo sé que esto es cosa medieval, el Trivium y el Quadrivium, pero
no lo he estudiado porque no he tenido tiempo. Yo sabéis que me he dedicado mucho tiempo a la historia del cristianismo, pues algo así como 24 años, más 7 dedicados a los maestros griegos, pues se me ha ido la vida. Se me ha ido la vida porque empecé a los 40. Empecé justo cuando estaba escribiendo esa carta. La carta de hoy está escrita, ahora lo he visto, en mi primer año de búsqueda consciente, en mi primer año de subir la rampa. Lo que pasa es que yo ya empezaba muy bien preparado. No te puedo, ya miraré a ver qué es el trivium y el quadrivium. Me suenan, leí algo sobre ellos, pero no como para poderte responder. Nada tiene solidez. El próximo día te podré responder. En Argentina, Sonia, en la provincia de Formosa, sí, tienes razón. En Argentina, pues las cosas están muy, muy oscuras. Pero de eso hablaremos en La Verdad Solo la Verdad.com. María José González Moralejo dice, Einstein escribió una carta a su hija, a la que abandonó junto a su madre en la infancia. En ella le explica cuál es la energía más potente del universo, que todo lo une y todo lo puede. Es el amor. Sí, no sabía esto. Ni lo de la carta, ni lo de que abandonó a su madre y a su hija en la infancia. Einstein sabría lo que hacía. Jimmy García Lunar dice, mi vida cambió cuando tuve la certeza de que vine a este mundo para mi evolución espiritual. Claro. Así tiene que ser. Si te das cuenta de para qué estás aquí, entonces te dedicas a ello. Porque no se puede pasar por alto ese objetivo, que es el objetivo de la vida. Es que no hay otro. No hay otro. Dice, es recomendable conocer otras escuelas de culturas diferentes a Occidente, como culturas chinas, sumerias y orientales o africanas, o no es necesario si esta me llena completamente. Bueno, yo os voy a pedir a todos que escribáis como Dios manda, que no escribáis con prisa, que pongáis signos de puntuación, que no confiéis en las palabras para expresar si es interrogación o si es afirmación. Entiendo que estás preguntando, Ale. Bueno, no hace falta. No hace falta. No es recomendable. Tampoco es algo a evitar. Es decir, es como si me dijeras, sigo una dieta que me va fenomenalmente. Me estoy consiguiendo poner en forma física estupenda. ¿Debo conocer otras dietas? Pues te diría, no, si tienes una que te va muy bien, pues síguela y adelante con ella. Pues aquí te diré lo mismo, Ale. Lo que hay que hacer es poner en un camino el corazón. Un camino en el que pongas el corazón, en el que puedas poner el corazón. Que significa que te convenza y que te vaya y que te proporcione frutos positivos y que veas proyección a futuro. Entonces, si encuentras un camino, sea el que sea, que tiene todas esas características, entonces síguelo y no necesitas conocer otros, porque cada camino tiene, lo que he dicho, un vocabulario, una sintaxis, unos conceptos con los que se explica el camino y lo que tienen que hacer los caminantes. Y los conceptos y los ejemplos y las expresiones son distintas. Entonces, es mucho trabajo. Después de que has encontrado y te has aceptado y hecho tuyo el vocabulario de un camino, empezar a conocer el vocabulario de otro camino. Y no es necesario porque este te va a llevar a la cima de la montaña sagrada. Y no porque estés en este, sino para cualquiera. Creo que cualquiera que está en un camino y que lo está explicando debe decir esto, que no hace falta. Lo que hace falta es tu evolución y tu plenitud.
Y si esa la consigues con un camino, pues ya está. No hacen falta más. Ahora, ¿que quieres conocer cosas por curiosidad intelectual? Pues adelante, adelante. Y así podrás comprobar que hay cosas que se dicen en este camino y que no se dicen en el otro. Dice Sonia, gracias a Dios tengo tu espacio y tiempo para buscar. Dominar esto es una anomía infernal y anormal. Bueno, dominar esto es un objetivo vital de la vida. ¿eh? O sea, que no te sorprendas de que te cueste, Sonia. ¿eh? Y si tienes tiempo, pues vas a hacer. Lo que no tiene que faltarte y no te faltará es voluntad. Dice Spider-Trump, seguro que Sonia es argentina. Bueno, esto efectivamente es Argentina. Edwin Copa III dice, saludos desde Oruro, Bolivia. Fernando y Buscadores. Platón afirma que esta sabiduría debe darse a conocer a niños y jóvenes. El desafío es hacerlo hoy con unas creencias impuestas y arraigadas en nuestra sociedad. ¿Habrá alguna manera de trabajar en ello? Bueno, mira, aquí estamos haciendo eso. Estamos en tiempos de Pitágoras. Estamos en tiempos de Pitágoras. O si queréis con más precisión, estamos en el periodo de los presocráticos, en el que 4 desgarramantas están enseñando el conocimiento en sus chavisques, en sus chabolas, en sus casetas. Y venís ahora a través de internet, venís unos cuantos de distintos sitios y aquí estamos, dale que te pego, 26. ¿Qué ocurre cuando sucede una invasión? Pues que los invasores, que son más fuertes, destrozan todo lo que tenían los invadidos e imponen sus costumbres y sus dioses. Y eso ha pasado siempre. Y como son más fuertes, pero más brutos, tienen muchos menos conocimientos que los que tenían los invadidos. Y entonces la civilización retrocede 2500 años. Y nos vamos a 2500 años atrás. O 2000 años, me da igual. Entonces, eso ha pasado. Nos hemos atrasado y hemos llegado a los tiempos de los presocráticos. Estamos entre el año 500 y el año 0. Y hay que reproducir el trabajo que ellos hicieron. Esto era en respuesta a Edwin, creo que era. ¿Habrá alguna manera de trabajar en ello? Estamos en ello, Edwin. Pero tenemos que rehacer y volver a vivir y volver a pasar lo que pasó con los presocráticos, Sócrates, los postsocráticos y el Imperio Romano. Porque estamos en temas de conocimiento al nivel del tiempo de los presocráticos. Y ya os he dicho por qué. La invasión ideológica a la que no tenían derecho. Y no quiero hablar más. Como decía el otro, me estoy conteniendo. Aquí estamos todos. Hola, Roberto. Eusebio Antón. Hola, Fernando. Entro por primera vez en tu chat en directo. Sí, ya sé quién eres. Una gran iniciativa de traducir y compartir a los grandes sabios griegos. Claro, sí. Es que fueron mi confirmación. Una manera de trabajar en ello, responde Yule a, creo que era Sonia, una manera de trabajar en ello es vivir como buscador. Esa resonancia seguro que traerá a otros buscadores. Sí, estamos de acuerdo, Yule, completamente de acuerdo. Pregunta Eduardo Serrano. Voy a ir un poco rápido porque sé que tengo... Ah, no, parece que no tengo muchas preguntas ya. Bueno, menos mal. Sí, esto es si cada grano se convierte en futuro exportación de ideas, futura contagio de ideas, pues entonces ganaremos o avanzaremos en progresión geométrica.
Y de eso se trata, de que todo el que viva y experimente realidades sutiles importantes, luego pueda explicarlas y convertirse en una escuela de conocimiento. Hemos de hablar de que después de poner en marcha el corazón superior y la mente superior, las dos cosas, viene subir a la meseta. Y allá viene la época de formación. Y entonces ya estará quien sea preparado para poder convertirse en propagador de ideas. Pero no tengáis prisa. Antes tenéis que trabajar mucho vuestro propio interior. ¿Cobraban dinero, dice Eduardo Serrano, en las escuelas de sabiduría por tomar las clases o eran gratuitas en las plazas y templos públicos? Bueno, vamos a ver, las dos cosas. Había quien tenía la vida asegurada y podía enseñar en las plazas y templos públicos. Por ejemplo, Sócrates. Sócrates no cobraba dinero por las clases y se negó a aceptar el dinero que algunos alumnos le ofrecieron, porque eran, en la antigüedad, los que habla la historia de ellos tenían patrimonio y tenían pues bienes, terrenos, esclavos, dinero, y podían vivir sin trabajar. Y por tanto no les hacía falta cobrar por las clases. No obstante, había algunos maestros que ponían una escuela de sabiduría y tomaban internos, porque claro, les venían de sitios muy lejanos y entonces pues vieron que la solución era crear una especie de colegio y admitir alumnos internos. Y claro, entonces les daban de comer, de dormir, les proporcionaban pues cobijo, calor, podían pasar el invierno y por tanto pues tenían que cobrarles una pensión a los que estaban internos. Si me preguntas si Epicteto en la ciudad donde estaba, cuando enseñaba, cobraba dinero a la gente que venía a su clase, te tengo que decir, Eduardo, que no lo sé. Quizás sí, quizás no. No lo sé. Depende de que Epicteto había sido esclavo de un secretario de Nerón. Si Epicteto tenía dinero, entonces, para vivir toda su vida, entonces no cobraría. Si no tenía dinero, pues tendría que cobrar una cantidad que le permitiera vivir. De forma que a un maestro lo que no va a hacer es hacerse rico a base de las clases de sabiduría que imparte. Si puede hacerlo sin cobrar, lo hará sin cobrar. Si no puede hacerlo porque tiene que comer y no tiene medios, porque ha sido esclavo toda su vida, pues entonces cobrará lo necesario. Dice yo lo de desgarramantas me ha llegado al alma. Bueno, es una expresión de mis tiempos. ¿Se puede decir que lo del cristianismo ha sido una victoria pírrica? De ninguna manera, Spider-Dram, de ninguna manera. Lo del cristianismo ha sido una victoria con todas las de la ley. La victoria ha durado 1700 años y los que estén por llegar. La victoria pírrica viene de Pirro. Pirro fue un rey del Épiro. El Épiro era un reino pequeñito que estaba encima de Grecia, al oeste de Macedonia. Ahí estaba el Épiro. Y era, pues no sé, no diré que como Andorra, pero era pequeño. En comparación con España sería, por ejemplo, por decir algo, las provincias gallegas. Galicia sería como el Épiro. Si España era Grecia, Galicia sería el Épiro. Era, por tanto, un reino pequeño y, por tanto, tenía pocos soldados porque tenía pocos habitantes. Y se podía contratar soldados mercenarios, pero así todo, pues en pequeña escala. Y entonces Pirro se atrevió a meterse contra Roma. Y en el sur de Italia mandó un ejército que mandaba él y obtuvo algunas victorias contra los romanos. Pero los romanos no eran de los que huían cuando veían que perdían, sino que plantaban cara.
y le originaron muchas bajas a Pirro. Y ganó la batalla, pero tuvo tantos muertos y a la siguiente también tantos muertos que ya por fin se tuvo que retirar porque ganó todas las batallas, pero le moría tanta gente que se quedó sin gente en el ejército y se tuvo que retirar a su país. Y eso es una victoria pírrica, victoria que no conduce a ningún sitio, porque prácticamente es una derrota. De forma que entonces, no, el cristianismo no es en absoluto una victoria pírrica, ha sido una victoria con todas las de la ley, mal que nos pese. Bueno, pues esto es lo que ha dado el taller de hoy. No sé si hay alguna cosa que me he dejado a contestar. No, no. Recordad lo que os he dicho de cómo reaccionar ante escritos que os remueven las entrañas. Llevarlo al diario, explicar ahí todo lo que ha pasado y todo lo que sentís y luego utilizar ese escrito y el diario como posibles portales para que tengáis dominio sobre cómo provocar eso. Ese es el objetivo de estos versos y de estas prácticas. El próximo jueves nos veremos hablando también de Sócrates. Hasta entonces, amigos.